Ciudadanos, como cada jueves en este ciclo de entrevistas 2019. Y hoy vamos a tener un nuevo entrevistado. ¿Es así, Oscar? Buenas noches. Así es, Barbie. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Estamos aquí en el despacho del jefe de gabinete de la Municipalidad de Rafaela y ya lo saludamos a Marcos Corach, que nos está acompañando en esta noche. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, muy bien. Muchas gracias por venir. Bueno, tenemos una serie de preguntas muy interesantes todas, así que vamos a comenzar, ¿te parece? Cuando quieras. Muy bien, Barbie. Bueno, Marcos, ¿qué fue lo que te motivó a volver a la política en 2015, teniendo en cuenta que hubo un breve lapso en el 2013 en que se dedicó a la actividad privada? Es mi vocación. La política es lo que me mueve. Es decir, yo me fui, pero porque sentí que no estaba dando todo lo que podía dar en el 2013 y llorando mucho le dije al intendente que necesitaba irme porque sentía que no estaba dando todo lo que podía y sentía que no estaba haciendo en esto. Entonces me fui a trabajar a una empresa durante 2 años. Pero nunca me pude despegar de la política. Seguía mis vínculos y pasé un montón de tiempo vinculado a la política. De hecho, lo que decíamos antes, desde el 83 en un centro de estudiantes y empezar a militar desde muy chico, nunca he dejado de militar y la vocación la política es mi vocación. Y no tuve que hacer demasiado esfuerzo para tomar la decisión de dejar lo que estaba haciendo y volver a la municipalidad. Bueno, la militancia tiene una diferencia con la función pública. La función pública quizás suma muchas más responsabilidades. Definitivamente, sí, es otra cosa. Pero lo que digo es, lo que me motiva a mí me gusta mucho la política, me gusta mucho la función pública, me gusta el lugar donde estoy, donde estuve, cada uno de los lugares donde he pasado he aprendido un montón, porque también tuve una experiencia en Santa Fe como funcionario público y claramente es otra responsabilidad, otro nivel de exposición, es otra carga, ser funcionario es otra carga. ¿Te gusta la política, decías, y te gusta más la actividad ejecutiva, que por otro lado es donde, digamos, has desarrollado toda tu función, o te gusta la actividad legislativa de la que no has sido parte, excepto en un periodo donde fuiste secretario parlamentario, si no me equivoco? Secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, sí. Fui durante aproximadamente 1 año y un par de meses. Fui secretario parlamentario en la Cámara de Diputados de la provincia y después, a través de un diputado muy cercano al gobernador Obey, le pedí si había un lugar en el Ejecutivo, que me quería ir al Ejecutivo porque no me gustaba lo que estaba haciendo. O sea, que no te gusta la actividad legislativa. No, en principio no, y menos ser secretario parlamentario no me gustaba. No, prefiero lo ejecutivo. Elecciones históricas del justicialismo, del peronismo, de la unidad del peronismo en la provincia de Santa Fe, que lo depositan a Omar Perotti como gobernador electo. Si el gobernador electo te ofreciera un cargo ejecutivo en la provincia, ¿aceptarías o continuarías en el ámbito del municipio? La verdad que tengo que decirte que no sos el primero que me lo pregunta, pero hoy por hoy, en mis conversaciones con el intendente, la verdad que no está en mis planes irme de la municipalidad. En el caso de existir la propuesta, después de tantos años de trabajar junto con el gobernador electo, podría pensarlo, pero hoy por hoy no está entre mis opciones irme de la municipalidad. Bueno, Marcos, incluso, digamos, esto que digo es, cuando lo hablé con el intendente, la pregunta es, ¿vos querés seguir siendo? Y le dije que claro, pero que la decisión era de él porque él es el intendente. O sea que ya charlaron este tema. Sí, el lunes. Ante la posibilidad de que pueda aparecer la oferta. Si yo quería seguir siendo, y le dije que sí, pero que en definitiva el que define es él, porque es el intendente, y si él estaba conforme con lo que yo había realizado, me quedaba.
Entonces, ahí terminó nuestra conversación y por eso es que no pienso en otra cosa. Marcos, hay una transformación, además de la sociedad, que impacta de lleno en la política. Esto tiene que ver, no sé si usted comparte esta mirada, de que hoy importa más a la sociedad la mirada en la persona política o en una estructura quizás partidaria en la ideología. ¿Cuál es su mirada? ¿Qué piensa usted? No, claramente la persona tiene un peso diferente a lo que uno pueda decir, proponer, y en términos ideológicos. La verdad que cuando hablan de la grieta no es novedoso, es decir, siempre hubo gente de un lado y gente del otro. Apareció el término la grieta y se instaló, pero en definitiva yo les contaba antes, y yo me afilié en el peronismo en el 89, 88, hace mucho tiempo que me afilié, y claramente ha ido cambiando. Cuando nosotros empezábamos por los 90 haciendo la campaña de Omar Perotti intendente, era una persona nueva, era peronista, el peronismo nunca había ganado en la ciudad de Rafaela, y claramente él, en aquel momento él ganó por ser una persona distinta, no por ser peronista, ganó por ser una persona que definió una estrategia, un objetivo, lo comunicó bien y fue intendente por primera vez. El peronismo en la ciudad de Rafaela era la primera vez que ganaba, pero en realidad el mayor peso se lo llevaba a él por ser diferente. Y creo que cada vez que ha pasado esto, cada vez que hemos ido a elecciones y hemos ganado las elecciones, cuando yo escucho a veces a la oposición decir tantos años hace que están, es decir, parece como si fuera un cargo hereditario, es decir, y las elecciones las hemos ganado, a todas las elecciones de intendente las ha ganado gente que ha sido funcionaria o parte del mismo proyecto político, porque después de Perotti fue Peirone, después volvió a ser Perotti y ahora es Luis Castellano. Y creo que cada vez tiene más peso la persona y las características de las personas que la cuestión ideológica. O sea que los partidos políticos van quedando un poco de lado, al margen de todo esto. Si bien es el único medio por el cual se puede acceder a gobernar. Mira, por lo menos localmente el tema de la persona tiene un predicamento diferente a la cuestión ideológica. Es decir, el hecho de ser una ciudad de un poquito más de 100.000 habitantes y hace que uno pueda tomar contacto permanente con el intendente, porque el intendente es una persona que va a todos lados y lo conocen, y eso ya uno cuenta con una ventaja porque sabe quién es el padre de tal, es el que hizo esto, es el arquitecto, y esas cosas tienen un peso, tienen mucho más peso que lo que en términos ideológicos o partidarios tenga. Ahora vos marcabas, incluso fuera de cámara en la charla previa, hacías referencia al MID, yo puedo mencionar la UCD, el Partido Intransigente, los partidos tradicionales, tanto el peronismo como la Unión Cívica Radical. Y en esta época, todos esos partidos, todos esos sellos, esos símbolos, esos emblemas, se fueron perdiendo un poco y fueron siendo reemplazados por o frentes o por personas, ¿no? ¿Estamos ante un nuevo paradigma del futuro de la política? El discurrir del tiempo indica eso, porque es lo que vos decías, la mayor parte de la gente o joven no sabe de qué es el... Todo lo que hemos mencionado. Claro, no saben de qué se trata el desarrollismo en Argentina o lo que fue Frondizi en Argentina. Sin embargo, hoy el hijo de Frigerio es parte de Cambiemos, es ministro. Creo que sí, me parece que las personas tienen cada vez más peso y las cuestiones ideológicas y las diferencias. Ahora, digo, yo tengo una elección, yo hice una elección en un momento que era absolutamente ideológica. Cuando empecé a conocer el peronismo
hizo una elección ideológica. Pero eso es la gente que está más politizada y que más se interesa y la que más le gusta la política, pero que no es la mayoría de la gente. La mayor parte de la gente o padece determinadas políticas o disfruta de determinadas políticas o determinadas decisiones que tienen que ver con la política. Eso no se va a ver, no se va perdiendo, se va perdiendo a la hora en los momentos electorales, en las campañas donde uno pone mucho peso en las características de las personas más que en las características de los sellos o de los signos partidarios, aunque uno imagina dónde termina, porque eso también es lo que vos decías. Se empiezan a abrir cada vez más abanicos y los frentes, dentro de los frentes entra cada vez ideologías que por ahí en algún momento no pueden estar juntas y hoy pueden aparecer juntas. Hablabas de la grieta, ¿no? O de las diferencias entre un sector político claramente definido y otro, pero que también existieron desde siempre. Quizás en esta última etapa de los últimos 20 años o del gobierno incluso anterior, podríamos marcar que se ha profundizado con el conflicto de la 125, de la conocida 125. Sí, claro, pero bueno, lo que pasa es que no es la 125, no es... A ver, no todo es la 125, no todo es Cristina, no todo es Néstor, porque empiezan a jugar, y volviendo a hacer un poquito de historia, los medios tienen cada vez más peso que lo que tenían en los 90, cuando los debates y las discusiones sí eran más profundas, necesariamente eran más profundas, y se discutía otra cosa. Hoy los medios instalan la agenda. En el 2008 claramente la madre de la batalla no era retenciones sí o retenciones no, ahí se termina de desnudar un conflicto mucho más profundo, que era Cristina y el grupo Clarín, y esa era definitivamente la madre de las batallas, y eso es lo que termina de definir esta grieta donde empiezan a jugar otros intereses. Que de hecho se consolida con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que después, cuando asume Macri, la deroga de algún modo, ¿no? A ver, por eso digo, cuando leemos política o leemos el peronismo o cualquier otra doctrina o ideología, estos nuevos elementos o estos nuevos jugadores tienen cada vez más peso. Los medios de comunicación claramente tienen cada vez más peso, los grupos económicos tienen cada vez más peso. Por eso es que la política se va desdibujando, porque empiezan a jugar otros intereses. Y en este caso lo que se desnuda es eso, es un grupo económico disfrazado de periodístico, que en realidad termina siendo quien define la disputa, la discusión, y se deviene en el cambio del CONFER por el AFSCA y lo que es ahora por el ENACOM, y los medios empiezan a jugar y los grupos económicos empiezan a jugar otro papel, otro rol, y tienen definitivamente cada vez más peso a la hora de tomar las decisiones. También hay otras demandas, volviendo un poco a esta transformación que está atravesando la política y también lo que posibilita el surgimiento de nuevos líderes políticos. Sí. Esto también hace que haya una mayor apertura, una mayor conciliación en cuanto a los gobernantes, por ejemplo, con el Consejo en lo local o en el gobierno, lo que le va a suceder a Omar Perotti, que va a tener la Cámara de Diputados con una oposición total. Sí, en el caso de tanto el legislativo local como el legislativo provincial tienen un peso. Por eso es que también lo hacen por boletas separadas, porque en realidad en algún momento el gobernador se llevaba a los 28 diputados, si ganaba el peronismo tenía los 28 diputados del peronismo. Lo único que se hace es se negocian determinadas normas. En nuestro caso, en lo local se nos hace muy difícil negociar, porque
Hace mucho tiempo que estamos en minoría. Hay una creencia en que estuvimos durante mucho tiempo como con concejales mayoritariamente oficialistas, y no es así. Había concejales con los cuales uno podía acordar determinadas cosas y no. Y hace tiempo que el Consejo ha tomado otro rumbo, digamos. Han pretendido ser decididamente opositores, es decir, y se enojan mucho conmigo particularmente, porque digo que a veces han puesto palos en la rueda, a veces han tenido propuestas inadmisibles, no han estado a la altura de las circunstancias, y me ha costado discusiones con los propios concejales del oficialismo, ¿no? Porque lo he discutido con ellos. En el momento de la discusión, cuando yo digo ¿por qué no trabajan full time o por qué no tienen una carga horaria como cualquier hijo de vecino, como cualquier empleado? ¿Cuál es el privilegio que tienen? ¿Por qué no marcan un horario? Bueno, digamos, lo he discutido con todos. Los propios tienen sus emprendimientos o sus negocios de toda la vida, y yo los estoy obligando a decir: si te vas a dedicar a esto, dedícate a esto, o por lo menos hacelo como lo hago yo. Yo me dedico todo el tiempo a esto, no tengo otra actividad. Ahora, en ese transitar, en ese aspecto, ¿no? Desde el 99 a la fecha, quizá ha sido tu cambio de perfil el que hizo a la oposición del Consejo más combativa hacia vos, y en todo caso, ese ha sido quizás el motivo principal para que los concejales opositores pretendan sacar la jefatura de gabinete. Sí. Sí. Yo digo, no es un tema de funcionalidad, porque no es que, porque es mentira que les preocupe si es un gabinete grande, un gabinete chico, y que el jefe de gabinete es una función que podría tranquilamente desaparecer. Primero, que no conocen el funcionamiento de un cuerpo ejecutivo, porque no hacen lo mismo. O sea, no le piden a Marcos Peña que renuncie a la jefatura de gabinete. Yo tengo un rol, yo coordino, en términos operativos soy quien revisa y trabaja con los planes y la ejecución de los planes y con la gestión, y básicamente con lo que significa el diálogo y la coordinación de las distintas áreas de la municipalidad. Y mi relación con el Consejo, que no es buena, pero a mí la verdad es que, digamos, yo no vine a la política a ser amigos, y soy lo más frontal, soy frontal, y se los digo, y evidentemente no les molesta y no les gusta, y cuando hablan de la jefatura de gabinete, ¿por qué no lo hicieron antes, cuando fue en algún momento Jorge Maino o cuando fue Eduardo López? En aquel momento no pidieron que las posiciones quizás eran distintas en el Consejo también. Pero podrían haberlo expresado igualmente. Es decir, los concejales hubieran podido decir que la función del jefe de gabinete es ociosa, y no, en realidad es que no les gusta que yo sea. Ahora, es interesante abordar un aspecto de lo que marcabas, que justamente es ese tema, ¿no? Si es lo que molesta la jefatura de gabinete, ¿vos crees que el Consejo Municipal de Rafaela debería ser más profesional? Y no me estoy refiriendo a que quienes lo ocupan deban tener un título o un cargo, sino más profesional a la hora de debatir ideas, de discutir proyectos, de estudiar y de saber de lo que se va a hablar. Definitivamente. Vamos, y eso se consigue con horas de trabajo. El hecho de tener otra ocupación o no dedicarle todo el tiempo a la función por la cual cada uno de nosotros cobramos un sueldo, hace que le dediquen poco tiempo a lo que deberían dedicarle todo el tiempo. Pero ni siquiera es una cosa mía, ellos mismos saben que hoy el Consejo tiene una valoración baja en términos de la ciudadanía.
porque muchos de ellos han colaborado, no quiero decir todos, pero muchos de ellos han colaborado en que los debates sean estériles, pobres, tengan escasa repercusión, y claramente deberían trabajar, dedicarle más tiempo, trabajar más sobre cada uno de los proyectos y que le marquen menos la agenda a los medios de comunicación, porque muchas veces uno ve que hacen pedido de informe a partir de que salió una nota en determinado medio, entonces agarran y hacen un pedido de informe o van y se sacan una foto. Y la verdad que esas cosas se notan mucho. Así que sí, creo que debería dedicarle más. Sí. Marcos, esto tiene que ver también con un desgaste, si bien el peronismo hace 30 años que gobierna aquí en Rafaela y la gente lo ratifica en cada elección, ¿usted cree que puede haber algún desgaste con las instituciones, ya sea el Consejo o con el resto de las organizaciones con las que trabaja el municipio? Mira, nosotros tenemos la ventaja de tener con la mayor cantidad o con casi todas las instituciones de la ciudad, de una o de otra manera, alguna vinculación, alguna articulación, qué sé yo, digamos, se hace más, por ahí se hace más reconocido lo que es el centro comercial, lo que es la rural, por historia, por peso en la ciudad, pero yo te puedo garantizar que las vecinales, los clubes, los clubes de las instituciones intermedias, casi todas las organizaciones del tercer sector de una u otra manera se vinculan con nosotros, porque también nosotros definimos una política para con ellos. El día que nosotros definimos descentralizar recursos para o el Fondo para la Cultura, o la Comisión para la Promoción de la Cultura, o la Comisión para la Promoción del Deporte, o la Comisión para la Discapacidad, es decir, les damos recursos, es decir, no solo vamos de pico y nos vinculamos con ellos, tenemos lugares institucionalizados, formalizados, la Agencia para el Desarrollo con el sector privado, el Instituto Tecnológico, que es también con el sector privado, tenemos una fundación que es la que sostiene el ITEC hoy. Hicimos hace tiempo atrás una ordenanza por la cual nosotros le destinamos parte de lo que es el derecho de registro e inspección a la Agencia de Desarrollo, parte del derecho de registro e inspección al ITEC, o a la Comisión para la Promoción de la Cultura, esto que decía antes. O el propio Fondo de Asistencia Educativa. El FAE. Es decir, el FAE es por ley. Esto lo definimos nosotros. Nosotros dijimos que sean las mismas instituciones involucradas las que discutan el fondo para qué usan los recursos. Entonces, los clubes tienen un lugar donde definen y discuten entre ellos y presentan proyectos y definen a dónde se gasta. Igual que el Fondo para la Promoción de la Cultura o la discapacidad, pasa exactamente lo mismo. ¿Y en la formación de nuevos líderes o dirigentes políticos, sí, esto afecta de alguna manera o no? Mantener, digamos, la estructura peronista, digamos, dentro del gobierno local. Pero no tiene que ver con la estructura, tiene que ver más con nosotros. Y es una buena pregunta porque nosotros mismos nos hacemos esta pregunta. O sea, nosotros tenemos una lectura y una autocrítica muy profunda, porque a la hora del recambio no es que hay un aluvión de gente formada y en condiciones de salir a competir. En el 2007 Omar Perotti definió que el candidato a intendente que lo iba a suceder era Luis Castellano, y nos encolumnamos todos a trabajar detrás de esta candidatura. Éramos todos bastante más jóvenes y yo entiendo cuando uno dice por tercera vez el Castellano, muchos deben entender es porque no hay otro. Y más allá de que el intendente es el mejor cuadro que nosotros tenemos lejos,
También sabemos que no hemos sabido formar nuevos dirigentes, nuevos cuadros, y es una cuestión de... a ver, esto es nuestra autocrítica, pero no es a nosotros a los únicos que nos pasa. En el resto de instituciones pasa lo mismo. Es decir, hoy hay una crisis de dirigente en casi todos los espacios, pero nosotros tenemos claro que no hemos podido, en todo el tiempo que hemos estado, hubiéramos podido formar más dirigentes que estuviesen, no sé si disputando, pero sí estando a la altura de lo que es hoy el intendente Castellano. Marcos, respecto de lo que estabas marcando, es importante también contarle a los televidentes que el intendente, en el marco de la campaña y en el fragor de las discusiones políticas con la oposición, ha reseñado algo muy interesante. Gobernar la ciudad de Rafaela con el tamaño que la misma tiene, la infraestructura, las obras, no es para cualquier gobernante. Hay que estar realmente preparado para gobernar la ciudad de Rafaela, y en ese contexto, atándolo a lo que vos decías recién de la preparación de los jóvenes, también el municipio se ha ocupado de eso, ¿no? Sí, el intendente decía, Rafaela no es para improvisados, y con lo cual adhiero absolutamente. También lo he dicho y también se han enojado, pero bueno, es parte del juego. Con el tema de los jóvenes trabajamos, tenemos programas de educación. Básicamente lo que nosotros trabajamos es con la inclusión de los jóvenes. No es precisamente formación de dirigentes, pero sí en la preparación de los jóvenes. Nosotros entendemos que este es un momento particular, es un momento crítico, de una crisis profunda, muy grande, donde los jóvenes y las jóvenes no tienen oportunidades. Y nosotros como Estado debemos brindarle la misma calidad para que puedan salir y competir en el mercado laboral y sean formados y puedan terminar sus estudios y puedan estar mejor a la hora de salir a trabajar. Y para eso tenemos muchos programas. Pero en formación de dirigentes, no. Pero sí en formación de personas y mejores trabajadores. Para que no sean improvisados. Para que no sean improvisados. Exactamente. Bueno, un pedido de las empresas rafaelinas también, y otro pedido que tiene que ver, además de la formación de profesionales, con la obra de la Ruta 34, una obra muy reclamada. Incluso en estos últimos días el intendente estuvo viajando a Buenos Aires para ver, bueno, de qué manera se va a encarar este tema y cuál es la solución que le van a dar. Respecto a eso, ¿qué novedades hay? Yo participé de la reunión y la verdad que el proyecto está terminado, pero es la 20ª vez que vemos el proyecto terminado. El mayor avance que nos hemos traído así como cosa concreta es que van a intentar habilitar las dos manos que están desde Angélica hasta Susana, y hoy vemos las máquinas trabajando en la variante Rafaela. Yo la verdad que no soy muy optimista. Me parece que cuando salimos de la reunión ninguno de nosotros estaba conforme. Ya desde el momento en el que nos iba a recibir la administradora de Vialidad Nacional y no estuvo ella, sino que hubo otra persona que tampoco conocía el proyecto, ya para nosotros es una delegación encabezada por el intendente, el presidente del centro comercial, funcionario, que nos vamos a Buenos Aires, el presidente del Consejo Municipal, y no está en aquel momento nos atendió Iguacel, que era el director de Vialidad Nacional, y nos mostró todos los proyectos y todas las cosas, y se paró la obra. Tiene que ver también algo con político, teniendo en cuenta que vienen las elecciones, porque es un proyecto que lleva larga data y siempre quieren iniciar las obras, pero la verdad es que nunca se termina y ni siquiera se avanza. Esto puede ser que sea algo más político, quizás, esta invitación. Lo político, y en realidad es la puesta en... Yo la vez pasada hablaba de puestas en escena durante la campaña. A mí también me huele a una puesta en escena donde las máquinas van a estar andando hasta las elecciones.
Muy bien, Marcos, te agradecemos muchísimo. Es el momento de despedirte y de cerrar este programa, ¿no, Barbie? Así es, te agradecemos por el espacio y por estar en Ciudadanos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y así pasaba Ciudadanos con Marcos Corach. La verdad que una entrevista muy interesante. Muy interesante, muy profunda y con los contenidos que hoy se pregunta el ciudadano y la ciudadana rafaelina. Nos despedimos y les recordamos que este programa además se retransmite por todos los cables de la región. Muchas gracias y muy buenas noches. Nos vemos el próximo jueves. ...13, 14 y 15 de septiembre, Fiesta Nacional de la Cosechadora. Sábado 14, conferencia a cargo del doctor Adrián Cormillot. Sábado 14, presentación exclusiva de Destino San Javier. Domingo 15, show único para Finaco de Los Rojas. Y además, sorteos especiales por 360.000 pesos.